Sí, soy yo de nuevo. Sustentabilidad de nuevo. No estoy cansado. Y espero que ustedes tampoco. Vamos, ¿no? Sustentabilidad. Fundado el concepto en 1992 en el país de Brasil, más específicamente en Río de Janeiro, con la finalidad de dar a entender a múltiples personas, barra empresas, barra gobiernos sobre el desperdicio que se estaba generando en el planeta respecto a los recursos que nosotros tenemos. El propio planeta, pues, árboles, minerales, etc. Dentro de todo este aspecto de sustentabilidad también se mencionaron 4 dimensiones al respecto. Una dimensión económica, una sobre tecnológica y cultural, la sociológica y me parece que tengo que leer la cuarta. Social, dimensión social. Y bueno, antes de llegar a estas dimensiones tenemos que abarcar primero 3 aspectos muy importantes sobre la sustentabilidad. El primer aspecto importante es el generar los recursos suficientes para no sacrificarlos dentro de esta generación, es decir, que nosotros no nos quedemos sin recursos en esta actualidad. El segundo es respecto a que las generaciones futuras tampoco se queden sin recursos, sacrificando pues su bienestar y su sustentabilidad, en parte por eso el nombre. Y la tercera es sobre tener en cuenta la carga que tiene el planeta al respecto, es decir, no sobreexplotar los recursos y no abusar de ello. Por eso se dice sacrificar la sustentabilidad de esta generación y de generaciones futuras. Es muy importante este aspecto. Y a todo esto lo fundamentan o sostienen 4 pilares muy importantes de la sustentabilidad, que es el aspecto social, el aspecto ambiental, el aspecto cultural y económico. Explicaré en un momento más eso. Y antes de explicar los 4 pilares, bueno, pues tenemos que dejar algo en claro de cómo es la sustentabilidad en la actualidad. Más que nada se ha desarrollado en el aspecto ambiental, es decir, en proteger los recursos naturales del planeta, como ya lo he mencionado muchas veces en 3 booktubs diferentes, incluyendo este, claro. Pero es muy importante tener en cuenta que eso es en la actualidad, ya que al principio se tenía un concepto un poco diferente respecto a la sustentabilidad, que tenía más que ver con el cómo lograr evitar que generaciones futuras se quedaran sin recursos. Y bueno, como su nombre lo dice, los pilares están enfocados en mantener el equilibrio tanto en el aspecto social, económico, cultural y ambiental. Es decir, económico en el sentido de la economía no solo humana, sino el cómo afectaría el perder todos esos recursos. Cultural en el aspecto de cada país, cada persona y cada sociedad en general, cómo está sobreexplotando o cómo evitar sobreexplotar esos recursos pertenecientes a sus regiones. Social respecto a la responsabilidad que cada persona tiene sobre cómo cuidar el ambiente y evitar la sobreexplotación de esos recursos. Y ambiental, ya lo mencioné. De hecho, no mencioné el ambiental. El ambiental tiene que ver sobre, pues, ya lo he mencionado, la protección de los recursos, más enfocado obviamente a la naturaleza como las plantas, incluso animales. No estoy seguro de si animales, pero creo que sí entran en esa categoría. Y bueno, de este equilibrio desglosan 4 dimensiones, que son las dimensiones que mencionaba hace un momento. La dimensión cultural tecnológica, que tiene que ver sobre cómo reabastecer todo esto y cómo explotar los recursos de forma adecuada y aplicarlos en la tecnología para exactamente evitar el seguir consumiendo ese tipo de productos. La dimensión económica, que tiene que ver sobre cómo estamos abasteciendo o más bien cómo estamos transportando ese tipo de recursos para no afectar nuestra economía, dándose el caso de que hiciera falta esos recursos o ya sea porque los sobreexplotamos demasiado o porque ya no podemos explotarlos más. La dimensión social, que como bien mencionaba, tiene que ver más respecto a las personas que habitan las regiones sobreexplotadas o explotadas, como lugares de tala o lugares de minería, etc. Y sobre también lo que cada persona hace para evitar la contaminación o desperdicio de estos productos, como lo de la huella de carbono, lo han mencionado. ¿Qué es la huella de carbono? Bueno, pues es lo que contamina cada persona en específico. Y sí, es posible saberlo, nada más que es muy tardado y un poco complicado, un poco bastante de hecho. Y por último, la dimensión ambiental. Esta dimensión, pues como claramente lo dice el nombre, como ya lo mencioné muchas veces, y sí, estoy que estoy siendo redundante, pero bueno, pues es lo que es, pues tiene que ver sobre la naturaleza y sobre los recursos en general que produce el planeta y, repito, no sobreexplotarlos al grado de literalmente extinguirlos y, bueno, mandando a la raza humana a una posible extinción incluso. Y bueno, aparte de estas dimensiones existe distintas formas de verlo diferentes, como una económica, una sobre su gestión, no su gestión, y pues etcétera. En realidad son muchas. Una ecológica, que no es exactamente igual a ambiental, de hecho me parece que es enfocada más como a las 3 R's, recicla, reutiliza y
No me acuerdo cuál era la tercera, pero sí, creo que es más como sobre el reciclaje y esas cosas, no tanto sobre la protección de las áreas en específico. Y una vez más diré que todo esto es importante saberlo, porque todas las empresas deberían, porque no todas lo hacen desafortunadamente, todas las empresas deberían de tener todo esto en cuenta para evitar nuestra propia extinción a base de la sobreexplotación de recursos. Porque sí, literalmente, la tala de árboles masiva puede provocar nuestra propia extinción, ya sea por la falta de recursos y en general porque los árboles producen oxígeno y esas cosas. Pero ese es otro tema. Por lo mismo, muchas empresas están certificadas en este tipo de temas, sobre que están cuidando como empresa toda esa situación para evitarlo en la mayor proporción. Y incluso muchas empresas dan cursos de esto a sus empleados para capacitarlos a, bueno, orientarlos a cuidar más el ambiente y no sobreexplotar recursos o desperdiciarlos, porque no es lo mismo. Y sin mucho más que decir, pues bueno, eso es desarrollo sustentable bastante bien resumido. Un poco trabado porque incluso si tuviera libreto me trabaría porque se me lengua la traba. Pero sí, es un poco en resumen todo eso. Y hay más cosas, claro, a mayor profundidad, pero ni siquiera en un video de media hora lo alcanzaría a cubrir. Y bueno, sin nada más que decir, soy Jesús Ramírez Arón, desde 101. Este es el Booktube. Quiero pensar que el último Booktube sobre el desarrollo sustentable. La verdad no lo sé. Y a decir verdad, a pesar de que estaría, no me parece un tema del todo malo. Es muy interesante y es muy importante saberlo. Después de todo, trata sobre concientizarnos a no desperdiciar y a saber controlar y no sobreexplotar las cosas. Más que nada sobre cómo administrarnos incluso en nuestra vida diaria, porque también es muy importante. Y pues ya saben, nos vemos en el próximo Booktube, porque espero que haya otro. A decir verdad, me gusta hacer esto a pesar de todo. Y pues se cuidan mucho y hasta la próxima. Chau, chau, amigos y amigas.